Gracias, presidenta. Señorías, algunos expertos manifiestan que la actual tendencia demográfica que afecta a toda Europa y, por tanto, también a Asturias es irreversible, también se dijo aquí hoy, y no cambiará se adopten las medidas que se adopten. Lo que se debe hacer, mantienen, es buscar la adaptación a esta realidad de las estructuras del estado de bienestar. Según ellos, los planes demográficos chocarán de frente con todas las evidencias científicas. Pues bien, en Asturias no nos resignamos, señorías, y por eso nuestro Gobierno autonómico presenta este plan demográfico. Un plan que parte de la base de que la demografía es transversal, pues está relacionada con la tecnología, con el comportamiento cultural, con los recursos naturales y con los sistemas sustentadores de la vida y del bienestar, que para su elaboración ha contado con un amplio proceso de participación, partiendo de un diagnóstico elaborado por la Universidad de Oviedo, que presenta un conjunto de medidas coherentes y sistematizadas orientadas a desarrollar políticas tendentes a afrontar el problema de la evolución demográfica negativa en nuestra comunidad autónoma y que ofrece incentivos económicos y no económicos para evitar seguir perdiendo población, frenando por un lado las posibles salidas y buscando por otro atraer personas con voluntad de establecerse aquí. Este plan demográfico, ya se ha dicho, es un documento con 7 ejes de intervención y 216 acciones que priorizan la dinamización económica y la igualdad de oportunidades, a nuestro modo de entender, las dos patas fundamentales para el repunte demográfico. Entre las dos absorben el 61% de los fondos previstos. La dinamización económica y las tecnologías de la información y las comunicaciones suponen unos 822 millones con un objetivo claro: impulsar una economía diversificada, moderna y sostenible. Parece ser que a los europeos en general les gustaría o nos gustaría tener más hijos. ¿Y por qué esto no ocurre? Algunos hablan de la inseguridad económica o laboral, otros del coste asociado a aumentar la familia o de la incertidumbre sobre el futuro del niño. Lo que sí está claro es que el trabajo no es un freno para la natalidad, todo lo contrario. Por eso es básica la conciliación de la vida profesional y laboral. Este plan debe contribuir, y sin duda lo hará, a aumentar la información al público acerca de los vínculos fundamentales que existen entre la mejora de las condiciones de la mujer y la dinámica de la población. Una mejora que pasa por la participación efectiva y en pie de igualdad en todas las etapas del proceso de adopción de decisiones. Por eso también se dotará la igualdad de oportunidades con 567 millones con la finalidad de favorecer la conciliación y la corresponsabilidad familiar. Señorías, como a algún portavoz no le gusta, le voy a leer textualmente lo siguiente: o vamos todos juntos o no habrá soluciones. El plan demográfico para Asturias incluye un planteamiento coherente, supone un enfoque moderno, transversal y novedoso, ya se dijo, un gran protagonismo para las nuevas tecnologías y mucha atención a la necesidad de coordinación de administraciones para abordar con realismo, pero no con resignación, el tipo de sociedad a la que esta demografía nos aboca. Valorar positivamente que en el documento se arbitren mecanismos para atajar el envejecimiento, acciones de apoyo a las familias o de estímulo para el desarrollo económico y la cohesión territorial. La estrategia acierta en el modelo de aliento a la natalidad a través, entre otros, del auxilio fiscal, otorgando facilidades para las familias a partir del segundo hijo y, singularmente, siempre en la parte más necesitada de la Asturias rural. Fin de la cita. Señorías, por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con alguien del PP. La señora Barreira, comisionada del Gobierno de Mariano Rajoy para el reto demográfico, pues casi me hizo la fijación de posición. En cualquier caso, no queremos ni mucho menos caer en el triunfalismo ni en la complacencia. Todo es mejorable. Estamos abiertos y receptivos a las aportaciones del resto de grupos políticos, aportaciones que, tras escuchar las recomendaciones de los comparecientes, pueden enriquecer el texto en temas como priorización, espacialización, programación temporal o seguimiento e indicadores. Un texto que espero salga adelante con el mayor consenso posible. Asturias y los asturianos se merecen que en un tema de tanta trascendencia como este dejemos de lado rencillas e intereses partidistas y nos pongamos de acuerdo. Yo les invito a mantener una aproximación integradora y a prescindir de prejuicios como ese de que todo lo que viene del PSOE es malo. Solo si legislamos o planificamos por encima de ellos podemos encontrar soluciones a las necesidades de los ciudadanos asturianos.
Señorías, este plan debe suponer un punto de inflexión en la dinámica demográfica y en su tratamiento. A partir de su aprobación, cualquier planificación o formulación de las políticas a adoptar y desarrollar en nuestra comunidad autónoma deberá incorporar y considerar necesariamente y explícitamente también, como dijo el consejero, los aspectos demográficos. Por último, y para finalizar, recordar que el Gobierno estatal no puede escurrir el bulto y debe actuar ya ante la crisis demográfica. Este no es un problema exclusivo de Asturias, afecta a todo el Estado. Medidas y fondos estatales ayudarían bastante a este plan, pues deberían conocer la realidad de Asturias y de otras comunidades autónomas, señores del PP. Otra cosa que yo sepa, Fernando Lastra no agredió a ningún estudiante, y menos en la presentación de algún programa electoral. Agresiones que no tengo tan claro que no hayan sido realizadas por algún que otro diputado actual de esta Cámara. Muchas gracias.